Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Esta materia es muy especializada, trata sobre el derecho internacional y a través de las intervenciones que se darán el día de hoy y que se dieron en anteriores oportunidades en relación con denuncia de otros tratados, me he permitido notar que uno de los aspectos de fondo que entra en discusión es sobre la naturaleza misma jurídica de lo que significa la denuncia y además entender claramente la diferencia que existe entre tratado internacional, convenio y contrato. Considero que en los últimos días, más que por desconocimiento, en el cual me incluyo en algunos aspectos, que por mala fe, se ha confundido la terminología reiteradamente y se ha hablado de que el Ecuador suscribe contratos donde se adhiere a normas que serían inconstitucionales porque son organismos de arbitraje extraterritoriales, que Ecuador se adhiere a convenios y que Ecuador se adhiere a contratos internacionales. También he escuchado que para qué sirve la denuncia de los tratados internacionales si su vigencia se mantiene por lo menos 10 años más. ¿Qué es lo que se logra a través de esto? Esto me despertó una especial curiosidad y voy a compartir con ustedes unas reflexiones jurídicas prácticas de la naturaleza de estos contratos. Comienzo indicando la definición de tratado internacional y de esta manera ejemplificando la diferencia que tiene con un contrato. En la Convención de Viena expresamente se enuncia lo que es un tratado y se dice que un tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Entiéndase, hablamos de tratados. Cuando hablamos de contratos, hablamos de un instrumento completamente distinto. Tanto así que quien lo define no es ni la Convención de Viena ni ningún organismo internacional, sino nuestro Código Civil, que dice expresamente que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Por qué este antecedente, compañeros y compañeras asambleístas? Porque es sumamente importante hacer las diferencias sobre qué estamos hablando cuando estamos denunciando tratados internacionales y hacer una diferencia específica de que no se tratan contratos que puede haber el Estado suscrito con particulares. Son dos naturalezas distintas y dos tratamientos distintos. Para tener unos ejemplos, los tratados internacionales, como indicaba, se celebran entre Estados o entre Estados y sujetos de derecho internacional público. Estos pueden ser multilaterales o bilaterales. Estos son los que estamos denunciando hoy en día. Los tratados internacionales se rigen por normas de derecho internacional público y los tratados internacionales se terminan en la forma prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y una de esas formas es la denuncia. Es posible que el término denuncia nos suene un poco duro, pero en los mismos contratos, incluido este de China, que estamos tratando el día de hoy, su denuncia, expresamente uno de los mecanismos que están contemplados para la terminación de los contratos es ese, la denuncia, de los tratados internacionales. Pero hay que hacer la diferencia con otro tipo de documentos que no son estos que se denuncian y que sí pueden ser sometidos a jurisdicción extranjera, como siempre y cuando medie una autorización previa del Procurador General del Estado. El caso Coca-Cola Sinclair, si es sujeto a Londres, es un contrato, no es un tratado internacional.
como tampoco es un tratado internacional seguramente aquel que tiene que ver con el aeropuerto de Quito, si es que interviene en un momento dado el Estado con una empresa privada. Esos son contratos, esos requieren autorización previa del procurador y esos se terminan de acuerdo a las relaciones contractuales y a las consideraciones que están contenidas en el derecho privado. Además, cuando hablamos de denuncias de tratados, debe prevalecer siempre la buena fe, porque está contemplado en los tratados internacionales. En el que tiene que ver con China, expresamente se señala que seguirá 10 años con vigencia el tratado. Sin embargo, las inversiones que a partir de la aprobación que hagamos de la denuncia de este tratado se realicen, esas inversiones ya no estarán sujetas a esos mecanismos especiales de protección y de sometimiento a jurisdicciones extranjeras. Durante 10 años estarán protegidos a aquellos que se celebraron, esas inversiones que se celebraron con anterioridad a este tipo de denuncias. Y como les indicaba, esto está circunscrito en la Convención de Viena, el 23 de mayo de 1969, y nosotros somos adherentes, y nuestros tratados internacionales son legítimamente validados. Ojo, a nivel de tratados, en el derecho internacional son sinónimos a convenios, pero sigo haciendo la diferenciación remarcada de que los contratos son otras cosas. Y entonces la figura de la denuncia es una figura totalmente válida. ¿Y cuándo se da la figura de la denuncia? No cuando hay una causal de nulidad, porque eso es otra materia. Se da la solicitud de denuncia cuando existe un conflicto entre el interés del Estado, consagrado en sus principios constitucionales, y un conflicto con el acuerdo de voluntades que se celebró en su momento. Pero debe existir la buena fe. Cuando estos tratados como el de China se suscribieron hace más de 10 años y además hace algunos años que ya venció el contrato con China, no se sabía que iba a existir Montecristi, ni se sabía que venía el presidente Rafael Correa con la mayoría abrumadora que tuvo en su votación, ni el respaldo irrestricto del pueblo ecuatoriano. Lo que se sabía y se sabe hoy es que tenemos una Constitución que precautela bajo todas las formas la soberanía estatal, y en ese momento se activa la posibilidad de este tipo de denuncias. En virtud de este nuevo marco jurídico, independientemente del país y de la afiliación política o ideológica que tenga, hemos denunciado, estamos denunciando y tendremos que seguir denunciando tratados internacionales o convenios que contravengan nuestros principios constitucionales dentro del marco de los mismos tratados y documentos. ¿Y cuáles han sido los principales fundamentos? Primero, sus cláusulas no se ajustan al texto constitucional, como lo ha dicho bien Fernando Bustamante. También lo indicó que durante los años 80 y 90 nuestro país suscribió varios tratados bilaterales de inversión, sin medir siquiera los impactos económicos y de concesión que podíamos haber realizado. Pero las partes actuamos de buena fe, son convenios, son tratados internacionales válidos, pero que entran en conflicto con la actual Constitución de la República. Y es posible que muy pocos de esos convenios, suscritos en esas condiciones, válidas y legítimas, hayan realmente reportado un beneficio económico para el país. ¿Por qué se procede su denuncia en cuanto al contrato suscrito con China en 1994 y que finalizó su vigencia en 1997? Porque expresamente, tal como lo dice el informe de la Corte Constitucional, se ha cedido jurisdicción. Le queda un minuto, asambleísta. La Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 9 y esa decisión es vinculante, y por eso tenemos que resolver esto en derecho y en derecho constitucional y dentro de las normas internacionales en esta Asamblea. Para finalizar, señor presidente, esta intervención, voy a citar
una parte de la doctrina que invoca la Corte Constitucional, que me parece que es la más reveladora de todas, que dice que la denuncia como instrumento y como mecanismo se trata de un acto que se encuentra en una frontera exacta entre dos principios del ordenamiento internacional: la regla del pacta sunt servanda, que no es otra cosa que el acuerdo de las partes, y el principio de la soberanía estatal. Y cuando hay un conflicto entre las dos partes, debe primar siempre el de la soberanía estatal. Muchas gracias, presidente.